Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con las clases de Física 2 en el paralelo 2B. Antes me voy a presentar, mi nombre es Félix Mamani Chávez. Estoy dando esta asignatura de Física 2 ya por varios semestres en esta carrera. Por lo tanto, tengo la experiencia necesaria para llevar adelante precisamente esta asignatura. El programa que vamos a desarrollar en este semestre, vamos a dividir en 7 capítulos, donde en el primer capítulo vamos a ver la parte de hidrostática e hidrodinámica, donde acá vamos a referirnos a la variación de la presión relacionado con una cierta profundidad, obviamente, en un recipiente. Luego también vamos a ver la parte del principio de Pascal, el principio de Arquímedes, y también por otro lado vamos a ver la parte de la ecuación de Bernoulli, el teorema de Torricelli, y también por otro lado vamos a ver el medidor de Venturi, ¿no? Entonces todos esos temas están en este primer capítulo de hidrostática e hidrodinámica. Luego vamos a ingresar a un capítulo 2, donde vamos a ver la parte de ondas en medios elásticos y sonoras. Vamos a empezar en este caso definiendo qué es una onda. Vamos a ver las partes de una onda. Luego vamos a ver también la parte de ondas estacionarias, donde en la parte de ondas estacionarias vamos a analizar los nodos y también los antinodos. Luego también vamos a ingresar a una parte realizando una introducción a ondas sonoras, precisamente a tubos sonoros, ¿no? Donde vamos a ver la intensidad del sonido y también el nivel de intensidad del sonido, ¿no? Esos son los principales subtítulos que está en el capítulo 2, precisamente. Luego vamos a ingresar a un capítulo 3, donde vamos a ver la parte de temperatura y propagación de calor. En este capítulo vamos a empezar refiriéndonos a escalas de temperatura, ¿no? Luego vamos a ver la parte de dilatación, vamos a definir qué es el calor. Luego también vamos a ver los medios de propagación del calor. En este caso me refiero a los mecanismos precisamente de conducción, convección y radiación, ¿no? En el capítulo 3. Luego vamos a ingresar a un capítulo 4, donde vamos a referirnos a la parte de teoría cinética de los gases. Este capítulo más que todo está destinado a realizar un repaso de los gases ideales, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac, la ecuación de estado, la ecuación combinada, ¿no? Entre algunos. Y también vamos a ver la parte de velocidad cuadrática media, ¿no? Analizando ya en sí a los gases. También por otro lado vamos a referirnos en este caso a la parte de capacidad calorífica y también a procesos adiabáticos en el capítulo 4, ¿no? Luego vamos a ingresar a un capítulo 5, donde vamos a ver ya la parte eléctrica, donde en este capítulo vamos a titular fuerza eléctrica y campos eléctricos, ¿no? O sea, vamos a empezar definiendo qué es una carga eléctrica, vamos a ver la ley de Coulomb, vamos a ver también o definir qué es un campo eléctrico, ¿no es cierto? Y aclarar obviamente con ejemplos, ¿no? Tanto la ley de Coulomb como en este caso un campo eléctrico. Pero además de ello, en este capítulo también vamos a referirnos a la ley de Gauss, ¿no? El flujo eléctrico, ¿no es cierto?, entre algunos subtítulos. Luego vamos a ingresar a un capítulo 6, donde vamos a ver la parte de potencial eléctrico y condensadores, ¿no? Entonces vamos a definir en este caso qué es un potencial eléctrico o qué se entiende por un potencial eléctrico, y también vamos a definir en este caso qué es un condensador, ¿no? Como ustedes
tendrán conocimiento. Un condensador es un dispositivo eléctrico, ¿no es cierto?, que está precisamente dentro de un circuito eléctrico. ¿Y cuál es la función que cumple un condensador dentro de él? También vamos a ver el tipo de conexión de los condensadores, ¿no es cierto? Hay dos tipos, en paralelo y en serie, ¿no? Y todo ello vamos a ir desarrollando a medida que vayamos, obviamente, tocando estos puntos, ¿no? Empezando por el potencial eléctrico. Si bien el capítulo 5 y el capítulo 6 se refieren a la parte de electrostática, es decir, cargas eléctricas en reposo, en el capítulo 7 vamos a ver qué pasa cuando estas cargas eléctricas ya están en movimiento, ¿no es cierto? Significa eso que vamos a entrar ya al concepto de la corriente eléctrica, es resistencia, ¿no es cierto? Pero todo siempre en corriente continua, ¿no? Y también al final de este capítulo vamos a ver la parte de circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Un ejemplo bien claro son las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, ¿no? ¿Qué indica la primera ley de Kirchhoff? ¿Qué se entiende por la segunda ley de Kirchhoff? Y todo aquello vamos a ir aplicando precisamente a circuitos eléctricos, pero solamente en corriente continua, ¿verdad? No vamos a tocar para nada la parte de corriente alterna. Bien, jóvenes, entonces ese es el programa que vamos a desarrollar en este semestre. Les repito, estamos dividiendo en 7 capítulos. Bien, por otro lado, la bibliografía que les recomendaría para desarrollar estos temas están los siguientes textos. El primero de ellos, el texto de física de los autores Szymanski, ¿no? Es un interesante libro donde la parte teórica está bastante bien explicada. Les aconsejo que puedan consultar este libro de Szymanski. Luego también el texto de física de Raymond Servoy, ¿no? De igual manera, es un texto interesante donde al final de cada capítulo tiene varios ejemplos propuestos este texto de Raymond Servoy, el cual les va a servir en este caso para que precisamente ustedes vayan practicando y resolviendo esos problemas propuestos. Luego también les recomendaría el texto de física, en realidad es física para estudiantes de ciencias e ingeniería, cuyos autores son Resnick Holiday, ¿no? También les recomendaría este texto. Y también, por otro lado, el texto de física de Goni Galarza, ¿no? Posiblemente este texto ya hayan consultado, ¿no es cierto? Es un interesante libro donde tiene también la parte de problemas selectos de física, ¿no? Entonces, de esa forma también pueden ir consultando este texto y para, más que todo, ir aclarando, ¿no? Los conceptos que se van a dar en los diferentes capítulos que vamos a desarrollar en este semestre, ¿no? Inicialmente les doy a conocer o les aconsejo estos 4 textos. Y a medida que vayamos avanzando, les voy a ir indicando algunos textos más. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la ponderación de notas, ¿no? Se va a tomar más que todo los siguientes exámenes, ¿no? Ustedes saben de que todo se califica sobre 100 puntos. El primer parcial va a tener una ponderación de 30 puntos, ¿no? El segundo parcial también una ponderación de 30 puntos. Y el examen final, en este caso, también de 30 puntos, ¿no? Como ustedes notarán, 30, 30 y 30, bueno, tenemos 90, ¿no? Y los 10 puntos se va a calificar de ayudantía, jóvenes, ¿no? La materia tiene ayudantía, ¿no es cierto? Donde seguramente van a resolver también algunos problemas con el auxiliar docente. Y el auxiliar docente al final del semestre, o casi finalizando ya, me va a pasar las calificaciones sobre 10 puntos, para que así
lo pueda incluir obviamente en estas, o sumar más bien a estos exámenes, ¿verdad? Pero se va a tomar un examen recuperatorio antes del examen final, es decir, van a dar ustedes el primer parcial, el segundo parcial, e inmediatamente se va a tomar un examen recuperatorio. ¿Cuál es la finalidad del examen recuperatorio? Es el de recuperar o el de mejorar, si ustedes quieren, cualquiera de estos dos parciales que ya han dado, ¿no es cierto? Puede ser el primer parcial o también el segundo, en este caso parcial, ¿no? Solamente recupera uno de los dos parciales. Obviamente, acá si quieres recuperar la nota más baja, ¿no? Que haya obtenido entre el primero o el segundo. Pero tienen algunos alumnos, y eso hemos notado en anteriores semestres, ¿no es cierto? Obtuvieron buenas calificaciones en el primer y segundo parcial, por decir 90%, 85%, ¿no es cierto? Entonces ellos no están obligados a dar también este examen recuperatorio, ¿verdad? Ahora, por otro lado, una vez tomado ese examen recuperatorio, ¿no es cierto? Entonces, mejorando una de estas dos notas, ya sea el primero o el segundo, inmediatamente se da el examen final, ¿no es cierto? Y luego se hace esta sumatoria, ¿no? Y si el alumno, fíjense bien, acá no llega a 51 puntos, ustedes saben de que la nota mínima de aprobación es 51, ¿no es cierto? Entonces se tiene un examen de segundo turno. Como ustedes recordarán, el examen de segundo turno ya es una última opción que se le da al alumno para que pueda aprobar la materia, ¿no? Pero tiene una condición. Para ingresar al examen de segundo turno, la nota final, ¿no? O sea, la sumatoria de todas estas notas, fíjense bien, tiene que estar en el rango de 40 y 50, ¿no? Entonces solamente se habilitan para este examen de segundo turno alumnos que estén entre 40 y 50. Por ejemplo, un alumno sumando todas estas notas, más incluida la garantía, qué sé yo, llegó a 45. Entonces el alumno se habilita. O tal vez llegó a 42, se habilita. O posiblemente llegó a 49, se habilita para el examen de segundo turno. Ahora, otra cosa importante es de que este examen de segundo turno ya es jóvenes de todo lo avanzado, ¿sí? Y la nota única que pueden obtener en caso de que aprobar este examen de segundo turno y la que va a figurar en planillas va a ser solamente 51, ¿sí? Ustedes también ya saben desde el primer semestre que ya han cursado, ¿no es cierto? De esa manera, jóvenes, vamos a ir desarrollando esta materia en este semestre bajo estas consideraciones. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Bien, entonces, como tenemos ya un tiempo limitado, ¿no es cierto? Vamos a empezar con el capítulo 1, pero antes tal vez está rondando en el ambiente, digamos así, alguna pregunta, ¿no es cierto? El primer parcial, más que todo, se va a dar de los capítulos, en este caso, 1 y 2, ¿ya? O sea, de los dos primeros capítulos. El segundo parcial, en este caso, se va a tomar de los capítulos 3 y 4, ¿no? Y el examen final, en este caso, se va a tomar de los capítulos 5, 6 y 7. O sea, toda la parte de elasticidad, ¿verdad? Para el examen, en este caso final. ¿Sí? Entonces, de esa forma, vamos a ir desarrollando este curso, ¿no es cierto? Más que todo, elevando la materia de física 2. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, iremos realizando una introducción ya al primer capítulo, donde hemos
titulado en este caso como hidrostática e hidrodinámica. Entonces, acá inmediatamente, bueno, coloco capítulo 1, hidrostática e hidrodinámica. Indicaremos hidrodinámica. Bueno, realizando una breve introducción, vamos a analizar más que todo en este capítulo las leyes de los líquidos que están en reposo y el movimiento, ¿no? Ustedes entenderán de que al referirnos en este caso hidro, ¿no es cierto?, se refiere más que todo a los líquidos, y al indicar hidrostática significa líquidos en reposo. Y al hablar de hidrodinámica también se puede entender como el movimiento de los líquidos. ¿Sí? Vamos a basarnos en esas definiciones. Ahora, realizando una breve introducción en este capítulo, indicaremos de manera puntual, a ver, lo siguiente. Diremos que se estudiarán las leyes, indicaremos, se estudiará, diremos las leyes, indicaremos, a ver, de líquidos en reposo, diremos, en reposo y en movimiento. Indicamos líquidos en reposo y en movimiento, ¿no? De manera puntual. Ahora bien, necesariamente tenemos que referirnos ahora, voy a colocar como subtítulo, a presión hidrostática. A ver, ¿qué se entiende por presión, en este caso hidrostática? Bueno, ustedes entenderán de que a medida que un cuerpo se va sumergiendo en un líquido, ¿no es cierto?, la presión obviamente va a ir creciendo. ¿Qué significa eso? A medida que un objeto va ingresando más y más a un líquido, ¿no?, la presión que siente este cuerpo precisamente va a ser cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, indicamos, además antes, me voy a basar en esta figura. Acá se tiene un envase, ¿no? Bueno, con un cierto líquido hasta este punto. Y acá vamos a colocar una pastilla, ¿no?, dentro de ella, visto desde un costado. Entonces, acá existe este líquido, obviamente de una cierta densidad, indicaremos densidad Rho. Ahora, ¿qué pasa sobre esta pastilla? Fíjense, el líquido va a ejercer en este caso una fuerza, o sea, va a ejercer una fuerza en este sentido, ¿no? ¿No es cierto? Esta fuerza está siendo ejercida en este caso en toda el área de esta pastilla. Significa eso de que el área que tiene, por decir, esta pastilla, la representamos precisamente con la letra A, significa área. Ahora, ¿de qué manera definimos la presión? Fíjense. Decimos entonces de que la presión, indicaremos, la presión, decimos, se define. Me refiero a la presión hidrostática, ¿no? De que esta presión va a ser igual a fuerza sobre área. ¿No es cierto? Presión es igual a fuerza sobre área. Ahora, si es que tomamos en cuenta sus unidades, acá voy a indicar sus unidades, ¿no es cierto? Sus unidades en este caso decimos son
Entonces, nos estamos refiriendo a que la presión, fíjense bien, estamos hablando en este caso, si es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, la fuerza, ustedes sabrán de que más se expresa en unidades de Newton y área se expresa en este caso también en metro cuadrado. O sea, en este caso la presión, hablando de unidades, está más que todo relacionado con las unidades de Newton sobre metro cuadrado. O también, en este caso, la relación de Newton sobre metro cuadrado también se expresa como el Pascal, ¿no? Se expresa en este caso como el Pascal. Por decir, en este caso, sobre este cuerpo se ejerce una presión, qué sé yo, de 5 newtons sobre metro, ¿no? Entonces, al decir 5 newtons sobre metro, significa también decir 5 pascales. Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, iremos familiarizándonos con estas unidades para expresar precisamente en este caso la presión. Entonces, por tanto, en base a esta fórmula, por tanto, indicaremos, ¿no es cierto? Si de esta formulita despejo la fuerza va a ser igual a presión multiplicada por el área, ¿no? Y esta es una de las fórmulas que más se utiliza en algunas definiciones que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Bien, ahora, por otro lado, tal como les indicaba, esta presión varía con la profundidad, ¿no? ¿Qué indica eso? De que a mayor profundidad que se tenga del nivel del líquido, obviamente va a existir mayor presión, ¿no? La cual vamos a ver en una figura. Digamos entonces de que la presión varía, diremos, la presión, indicaremos, varía, diremos, de acuerdo a la profundidad. De acuerdo, indicaremos a la profundidad, ¿no? Decimos a la profundidad. Bueno, para entender mejor aquello, a ver, voy a basarme en esta figura. Acá nuevamente les presento un envase, bueno, algo así, ¿no es cierto? Con un cierto líquido hasta esta altura, ¿no? Que se tiene un determinado líquido, un líquido cualquiera, ¿no? Un líquido cualquiera, pero de densidad, en este caso, Rho. Este símbolo, ustedes van a ver en muchos libros, donde se habla de hidrostática e hidrodinámica, el Rho significa la densidad del líquido, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, fíjense, vamos a definir la presión precisamente a esta profundidad. Esta es una esferita, diremos, ¿no? Pero esta esferita está, en este caso, a una profundidad, llamaremos H, ¿no es cierto? Ahora, queremos saber cuál es la presión que se ejerce sobre este objeto precisamente en este punto, esta profundidad H. Recordando de que también en este nivel del líquido actúa una otra presión, vamos a llamar en este caso P sub 0, que es la presión atmosférica, ¿no? Ahora, en base a ello, fíjense, la presión, en este caso, diremos presión a una profundidad H, presión indicaremos a una profundidad, en este caso H llamaremos. Esta presión, fíjense, está definida, ¿no? Con la fórmula de P sub 0, que es la presión atmosférica que se da en el nivel del líquido, más la densidad del líquido, gravedad multiplicada por la altura. ¿No es cierto? Entonces, esta es
la fórmula que se utiliza, les repito, para medir la presión que ejerce este objeto, asumimos que es una esferita, precisamente a una profundidad h. Ahora, ¿dónde indicamos, no? La P sub 0 es la presión atmosférica. Indicamos es la presión atmosférica. ¿No es cierto? Obviamente, esta presión atmosférica va a depender del lugar donde se está realizando esta medición, ¿no? Por otro lado, les repito, este símbolo de Rho significa la densidad, ¿no? La densidad del líquido, ¿no es cierto? La densidad del líquido. La G, ¿qué es la G? Es la gravedad o la aceleración de la gravedad. Y esta H, acá ya lo hemos tomado en cuenta, no es nada más que la altura, ¿no? Esta gravedad, por ese caso, es, les repito, una aceleración, ¿no? Es la aceleración, digamos, de la gravedad. ¿De acuerdo? De toda esa forma se puede determinar precisamente esta presión. Ahora, la presión solamente debido al líquido, presión indicaremos, solamente, digamos, debido al líquido, ¿no? Es decir, en este caso, no tomando en cuenta la presión atmosférica. Esta presión se define con la fórmula de la densidad, gravedad, altura. ¿No es cierto? No tomamos en cuenta, en este caso, esta presión, pero solamente debido al líquido nada más. Pero en la práctica, fíjense, para hacer un buen cálculo, hay que tomar en cuenta esta presión atmosférica, ¿no? Les repito, depende del medio o del lugar donde se esté realizando precisamente esta prueba, este experimento. ¿De acuerdo? A ver, para ir aclarando un poco mejor estos conceptos, vamos a plantearnos un ejemplo para aplicar esta fórmula de la presión hidrostática. Bueno, entonces, acá voy a tomar en cuenta precisamente un ejemplo, el cual se va a enunciar de la siguiente forma. A ver, directamente, acá les indico en la figura. ¿No? Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente, por ejemplo, un cilindro. Bueno, esto lo voy a dibujar de esta forma. Acá se tiene un cilindro. Bueno, algo así. Esta es la parte superior. Y acá se tiene la parte inferior, ¿no? Bueno, algo así. Ahora este cilindro está con un determinado líquido. Vamos a asumir, por ejemplo, hasta esta altura, ¿no es cierto? Está con un cierto líquido. Bueno, toda esta parte, ¿no? Es un líquido de densidad, indicaremos Rho, ¿no es cierto? Ahora, otro dato que podemos tomar en cuenta es la altura de este cilindro. Es decir, esta altura desde la parte superior hasta la parte inferior, llamaré altura, en este caso, H mayúscula. ¿No es cierto? Ahora, la altura hasta donde está el líquido, ustedes podrán darse cuenta de que hasta esta altura está el líquido, pero fíjense bien, queremos calcular la presión precisamente de este, debido al líquido, ¿no es cierto?, en este punto, es decir, del nivel del líquido indicaré hasta este punto, ¿no? Eso significa de que, bueno, la altura que se va a tener desde este punto, desde el nivel del líquido
hasta donde queremos calcular, vamos a tomar en cuenta con una altura H minúscula. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, antes de plantearnos la pregunta, a ver, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos, donde en los datos se va a conocer, por ejemplo, la altura del cilindro. Vamos a asumir de que esta altura H es, por ejemplo, diremos 80 centímetros. ¿Sí? Un primer dato. Otro dato que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, va a ser la H minúscula, es decir, esta altura hasta donde queremos conocer la presión. Enseguida planteo la pregunta. Y esta H minúscula, por ejemplo, va a ser 50 centímetros. Otro dato que también podemos considerar va a ser la masa del líquido, ¿no es cierto? Es decir, la masa de todo este líquido que está en este recipiente, vamos a tomar en cuenta como 80 kilogramos, ¿no? Aclarando que 80 kilogramos, ¿no es cierto? Acá he sacado, es la masa del líquido, ¿no? Ahora, otro dato que vamos a tomar en cuenta es el radio del cilindro. Vamos a usar del cilindro, en este caso, obviamente, esa distancia, ¿no? Desde esta parte central hasta este extremo, ¿no es cierto? Estamos hablando precisamente del radio. Y este radio que vamos a considerar en este ejemplo va a ser, por ejemplo, de, 20 centímetros. ¿Sí? Bien. Con esos datos nos planteamos la siguiente pregunta. Decimos, calcular la presión solo debido al líquido, indicaremos, solo debido al líquido, diremos, a una profundidad de 50 centímetros. A una profundidad, indicaremos, de 50 centímetros. ¿No es cierto? Desde 50 centímetros, obviamente, por debajo del nivel del líquido. Por debajo, indicaremos del nivel del líquido. ¿Sí? Del nivel del líquido. ¿No es cierto? Entonces, en este problema, lo que se quiere calcular, ¿cuál es la presión precisamente de este punto? ¿Sí? En este punto, donde está este objeto. Vamos a asumir que es una pequeña esferita. ¿No es cierto? Sabiendo de que la altura que tiene el cilindro, en este caso es 80 centímetros, vayan entendiendo bien los datos. Esta H minúscula significa la altura desde el nivel del líquido hasta donde se quiere calcular la presión. ¿De acuerdo? M, ¿qué es? 80 kilogramos. Es la masa del líquido, es la masa de todo este líquido de acá. ¿No es cierto? Y esta R es el radio precisamente del cilindro. Ahora, fíjense, este es un líquido desconocido, ¿no? No estamos diciendo, por ejemplo, el líquido que está acá es agua. Pues, no sabemos qué líquido es, por si acaso. Acá no se está especificando qué tipo de líquido es. ¿Sí? Entonces, de esa manera, queremos calcular, les repito, la presión precisamente en este punto, pero solo debido al líquido. ¿Qué significa eso? De que vamos a tener que aplicar directamente esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, realizando la solución en este ejemplo. A ver. Entonces, vamos a ir aplicando una de las fórmulas que nos hemos planteado para calcular precisamente esta presión. ¿Sí?
Ahora bien, entonces, ¿a qué decimos? Aplicando, haciendo ya la solución, ¿no es cierto? Aplicando, indicaremos la formulita de que solo debido al líquido, ¿no? De que la presión es igual a densidad del líquido, gravedad multiplicada por la altura. ¿Sí? Acá les aclaro, solo debido al líquido. ¿No es cierto? Solo debido, en este caso, al líquido. Entonces, esta es la fórmula que vamos a, en este caso, aplicar, ¿no? Entonces, fíjense, está en función de la densidad. Densidad, por si acaso, no es un dato. G es gravedad, ¿sí? Gravedad, como ustedes recordarán, es 9,8, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Estamos hablando de la aceleración. Esta H es un dato, por si acaso. Es un dato del problema. Entonces, lo que acá vamos a tener que calcular más que todo es la densidad. ¿Cuál será la densidad de este líquido? Y para ello tenemos datos, ¿verdad? Tenemos en este caso la masa y también se puede calcular el volumen de este líquido. ¿Sí? Se puede, en este caso, también calcular con la formulita del volumen del cilindro. Bien, cuando se nos va acabando el tiempo, haremos un receso de 10 minutos y se conectan al mismo enlace. ¿Sí? 10 minutos, jóvenes, y volvemos.